Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 al 9 dice una vez más la palabra: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Le decía hace un momento que, meditando en la palabra y queriendo avanzar en este tema, el Señor me regresaba una y otra vez a este pasaje, enseñándome algo un poquito más amplio y más profundo en este tema que hemos estado mirando. Y al meditar en la palabra, en lo que pasó este hombre, al cual este pasaje lo describe como el justo Lot. Dice que destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que no perdonó a los ángeles que pecaron. Dice que el Señor, sin embargo, libró al justo Lot. Libró al justo Lot. Lo declara como un justo, el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y agrega: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Y agrega: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el tema anterior que miramos, tocando este pasaje, hablábamos de las aflicciones, de la aflicción, de acuerdo lo relata este pasaje, que este justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, afligía cada día su alma justa. Afligía cada día su alma justa. Y ese punto es el que me trae el Señor de regreso a esa expresión. Afligía cada día su alma justa. Afligía. ¿De qué manera este hombre justo afligía su alma justa? En el tema anterior mirábamos que la primera manera como este hombre afligía su alma justa era viendo y oyendo los hechos perversos y malvados que se movían en su alrededor, lo que se movía, lo que hacían y toda la perversidad que había en su alrededor, viviendo en dos ciudades de las más corruptas que han pisado esta tierra, Sodoma y Gomorra. Entonces, la primera manera como el justo, primero el justo Lot, segundo el justo de este tiempo, porque no nos falta mucho para llegar a la condición de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este mundo cada día se está corrompiendo más y más. El justo del tiempo antiguo era el justo Lot, que moraba en aquellas ciudades perversas y corruptas. Ahora ya no es el justo Lot. Ahora es el justo que está sentado hoy aquí en esta silla, ya no en la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino en la ciudad de Los Ángeles y en las ciudades vecinas circuncidarias, que cada día se corrompe más y más la maldad, y que cada día estamos presenciando actos malvados y pecado y depravación de una y de otra manera. Todo eso es lo primero que abrumaba al justo Lot, afligiendo su alma. Pero después, la segunda manera que el Señor me mostraba, el segundo aspecto, el segundo punto, dice el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Y esa expresión, esa palabra, sabe el Señor librar de tentación. Ese es el contexto del texto que estamos leyendo. Contexto, lo que dice antes, lo que dice después, para interpretar más formalmente el texto que estamos leyendo. Primero, el contexto anterior, el versículo 7 nos habla que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y agrega: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Entonces, ¿de qué manera la afligía? Primeramente, la primera manera ya la miramos. La afligía teniendo que ver, oír, soportar la corrupción, el pecado y toda la maldad que se movía alrededor de él. Esa era la primera manera. Injusticias, maldades, robos, abusos, menosprecios, toda esa clase de cosas es el pan de cada día que se mira más y más. Ya no solamente el
adultos, sino desde niños. Ahorita el famoso bullying en las escuelas, donde menosprecian y maltratan y hacen tantas cosas que algunos niños, adolescentes terminan hasta suicidándose, quitándose la vida por tanta presión y opresión de toda esa maldad que se mueve en las escuelas. Y el que no entra en la corriente, ¿qué es lo que hace? Le comienzan a hacer ese tipo de bullying, a menospreciarlo, a tratarlo mal. Por eso usted, padre de familia que tiene sus hijos, debe de estar orando, velando por ellos, cubriéndolos, aconsejándolos, protegiéndolos, orientándolos, para que estén cubiertos de esa maldad, de esas influencias, de ese peligro que va a acechar a sus hijos de diferentes maneras, y que van a sentir el efecto, la presión de toda esa maldad. Habla como los demás, compórtate como los demás, sé rebelde como los demás, haz lo mismo que los demás, o te trataremos como un tonto, como un niño completamente desechado, por no usar palabras más fuertes, ¿verdad? Entonces, desde niños están enfrentando retos, están sintiendo presiones y dificultades de diferentes maneras. Ya como va creciendo, sigue mirándose esa opresión y esa lucha, pero todo eso es primeramente lo externo, la presión externa. Pero luego esa aflicción no solamente es una aflicción externa, de esa presión de correr con el mismo ambiente, con la misma gente, en el mismo sistema, en la misma maldad, en la misma conducta, en la misma mentalidad, en la misma forma de vivir. Esa es la primera forma de recibir esa aflicción y de estar siendo afligidos como este justo Lot lo era. Pero la segunda, el versículo 9 da un punto muy importante y dice: porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación. ¿Qué tiene que ver la tentación con lo que el justo Lot estaba pasando? Tiene mucho que ver. Es el contexto de la aflicción que sentía este justo Lot, que moraba en aquellas ciudades perversas y paganas. Sabe el Señor librar de tentación. O sea, la primera forma de que Lot sufría aflicción, repito, era por el ambiente externo. Lo que veía, lo que miraba, lo que presenciaba, la injusticia, la presión de ser como los demás, de hacer lo que los demás hacen, y todo lo que va en ese sentido. Pero segundamente, no solamente se afligía su alma por esas cosas externas, sino que la aflicción más fuerte que el Hijo de Dios, que el justo sufre y batalla en medio de ciudades paganas y corruptas, no es solamente la aflicción externa, sino la aflicción interna. ¿Cuál es la aflicción interna? Ya dijimos que la externa es todo aquello que viene contra uno queriendo presionarlo y manipularlo. Pero ¿cuál es la aflicción interna que ahora viene a querer igualmente arrastrarlo? La aflicción interna es precisamente la tentación. Por eso dice el escritor, el apóstol Pedro: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La aflicción interna es la tentación que se enfrenta, porque en medio de un mundo corrupto hay una lucha que comienza a desatarse en el interior del hombre y de la mujer, aún del justo, aún del Hijo de Dios. Hay una lucha que comienza a despertarse. Hay una batalla que viene como producto de la tentación. La tentación viene a provocar una lucha, una batalla y una aflicción. Se aflige el alma cuando es topada y confrontada por la tentación, queriendo desviarlo a hacer lo malo. Ya no solamente por las cosas externas, por las influencias o invitaciones externas, sino ahora la lucha más fuerte es la interna. Nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, que en momentos
momentos parece que comienza a sentir la atracción, el deseo a hacer lo que hacen los demás, a participar de aquello que el mundo ofrece, y comienza aquella tentación a provocar una batalla, una aflicción. ¿Por qué razón es una aflicción? Una aflicción es algo que aflige, que duele. ¿Y por qué surge esta aflicción en este caso? Porque la carne comienza a despertarse por la maldad que nos rodea, por la influencia de perversidad. Toda esa influencia hace que batallemos más con nuestra carne, porque entre más influencia de perversión hay en nuestros alrededores, más como que la carne mira, y la carne, el impulso de ella es de querer pecar. A la carne le gusta el pecado, al espíritu le gusta la santidad del Dios de los cielos, pero a la carne le gusta el pecado, y es donde comienza una lucha, una aflicción, una batalla en lo más íntimo del ser del hombre. Por eso la palabra dice, Pablo hablando a los Gálatas, dice que nosotros no debemos de darle por su lado a la carne, sino dice que debemos de desechar las obras de la carne, debemos de hacer morir las obras de la carne, debemos de crucificar la carne, debemos de abstenernos de la carne, no buscar las cosas que son de la tierra, sino las cosas que son de arriba, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, el gozo del Señor y todo aquello que viene a traer bendición a nuestra vida. Entonces, analicemos desde otro punto de vista la aflicción del justo. La aflicción del justo Lot, que sufría, era una por el ambiente externo, la presión del ambiente externo, pero la más fuerte y más difícil era la interna, la lucha interna, la aflicción que se sufre al sentir el impulso de la carne que se despierta, queriendo hacer lo malo y sabiendo que no le agrada a Dios aquello, y tener que luchar ya no solamente con lo externo, sino ahora con nuestra propia carne, para poder sujetarla, someterla y decirle: aquí ya no vives tú, es Cristo el que vive en mí, aleluya. Y se va a hacer todo como Dios quiere, como Dios manda, y ahí vas a sujetar esa carne, vas a someterla. La carne es la que nos lleva a despertar a la tentación. Veamos algún pasaje más de la palabra para entender el tema. Voy a llevarle a diferentes pasajes en esta mañana para que nos quede más claro por la escritura lo que estoy hablando. Vamos al libro de los Romanos capítulo 7 y descubramos qué dice la palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este pasaje el apóstol Pablo nos abre el panorama de qué es lo que hay en nuestra carne. Él dice: la ley es buena, la palabra es justa, la escritura nos enseña lo correcto, Dios nos enseña lo que debemos de hacer. Pero aunque sepamos lo que debemos de hacer, aunque sepamos lo que Dios manda, lo que a Dios le agrada, hay una ley que se despierta en nuestra carne. Hay una ley que se despierta en nosotros, y esa ley, dice el apóstol Pablo, es la ley del pecado. Dice: porque en mí no mora el bien, esto es, en mi carne. ¿Sí me explico?
Es decir, en mí mora el bien, hablando de la palabra de Dios que está en mí, el Espíritu Santo que está en mí. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En nosotros mora el bien, pero también hay un mal que mora en nosotros. Y ese mal se llama pecado. Y ese mal es el impulso de la carne. Aunque alguien diga, hermano, yo no estoy haciendo nada malo, aunque no lo hayas hecho, comienza la batalla y la lucha en tu carne, a querer despertar esos impulsos, a querer reaccionar de acuerdo a tu carne, a querer salirte por el camino que tú quieres, que le gusta a tu carne. La carne dice que ahí está el pecado, ahí está metido, está vendida al pecado. Yo sé que en mí no mora el bien, esto es en mi carne. Entonces la batalla que vamos a tener contra nuestra carne, la carne jalando hacia abajo, el espíritu jalando hacia arriba, la carne queriendo probar, gustar, hacer lo que el mundo hace, y el espíritu diciéndonos, no, eso trae muerte, mejor haz lo que Dios dice y gozarás de vida y de bendición y de alegría y de gozo. Esa es la lucha que comienza a combatirse dentro de nosotros y que comienza a despertarse nuestro ser. Y eso es lo primero que sufre el justo. La aflicción del justo es batallar contra el pecado primeramente. Es la más fuerte porque es la interior. Cuando desde acá adentro batallas, cuando desde acá adentro despiertan tentaciones, despiertan deseos por ver todo lo que hay, por ver las oportunidades, por ver las opciones, por ver todo lo que se te pone enfrente y lo que te ofrece el mundo y el pecado. Y dice que este justo Lot, ahí en esas ciudades, afligía su alma. ¿Cómo la afligía? Primero por toda la presión externa, pero segundo por la presión interna, porque en medio de esa maldad se hace más pesado lo que es el despertar a esas pasiones que nos quieren desviar del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Y ahora se torna más fuerte la lucha contra la carne, porque al ver toda esa perversión se despiertan impulsos en la carne. ¿Sí me explico, mi hermano? Entre más usted ve perversión, entre más usted oye perversión, se despiertan impulsos carnales más todavía, más fuertes, que corre el riesgo uno de que lo desvíen y lo destruyan. Y ahí se torna la lucha, la aflicción. Es una aflicción, ¿por qué? Porque mi carne quiere correr con la corriente del mundo, pero mi espíritu dice, te vas a detener, te vas a someter. Yo sé que estás vendido al pecado, carne, pero vas a morir para el mundo y vas a vivir para la gloria de Dios. Aunque te duela, aunque no te guste, aunque no te agrade, te voy a restringir, te voy a limitar, te voy a poner freno. El único que puede refrenar nuestra carne es el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, aleluya. No hay fuerza de voluntad, no hay promesa, no hay buena intención que tenga capacidad para refrenar la fuerza de la carne. Este viejo hombre que llevamos por dentro, solo hay un poder que lo sujeta y lo detiene. Es el poder del Espíritu de Dios, el único que lo priva, que lo limita, que lo controla, para que no se desboque en el pecado. Entonces el apóstol Pablo habla de una aflicción. ¿Por qué una aflicción? Porque el sentir una lucha, y decía, batallo y me doy cuenta que el bien que quisiera hacer en veces me traiciona mi carne y termino haciendo el mal que no quisiera. ¿Sí me explico? Y dice, y ahora entiendo y descubro que no soy yo, es el pecado que mora en mi carne, el que me impulsa, el que me desvía, con el que tengo que batallar. Y eso causa aflicción. El impío no sufre aflicción contra el pecado. El impío se deleita en el pecado, se da gusto en el pecado, se goza y no batalla. No hay aflicción en su alma. Pregúntele a un impío que le da rienda suelta a su carne, a ver si hay aflicción. Dirá, ¿cuál aflicción? Puro gozo es la vida.
andar aquí, andar allá, hacer y deshacer. Eso es lo que le va a decir el impío. Pero el Hijo de Dios, el justo, va a decir: es una batalla, duele, mi carne quiere aquí, quiere allá, pero tengo que limitarla. Esa es la aflicción del justo. Esa aflicción es la que te declara como un justo. El que no siente esa aflicción es porque está corriendo libremente con el pecado. No hay ni un solo justo que se escape de esa aflicción, si en verdad es justo. Y si no sufre esa aflicción, en su mayoría es porque corre con el pecado y no sufre la aflicción de sentir el efecto del pecado, queriendo en su carne llevarlo a hacer lo malo, y tener que refrenar a tu carne, tener que decirle no, tener que despertarla temprano, más temprano de lo que comienzan tus actividades, para decir: vas a orar, vas a someterte, vas a buscar a Dios. Eso no le gusta a la carne. Eso la hace sentirse mal, incomodarse, afligirse. Poner a ayunar a la carne, eso no le gusta. Llévala al buffet y la carne va a brincar de gusto. Pero ponla a ayunar, a ver cómo reacciona tu carnecita. No le gusta, no quiere. ¿Por qué? No seas malo, mira que esto, mira que el otro, y te trata de manipular. Pero dice el Señor: el que verdaderamente es justo va a sentir esa aflicción, esa batalla. Pero poderoso es el Señor, que si estás en esa batalla, Él te va a dar la victoria. Porque cuando Dios ve que batallas, cuando Dios ve que no cedes el terreno, que no te dejas arrastrar libremente, que aunque te duele, pero sufres la aflicción, en vez de correr libremente con el pecado y sentirte libre y a gusto y cómodo y contento, porque ahí no hay sufrimiento, hay delicia en la carne. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque anda dándole rienda suelta a la carne. Pero cuando usted le refrena la carne, y entre más la limita, y entre más la sujeta, y entre más la controla, esa carne le pega de gritos. Comienza a llorarle y a suplicarle y a pedirle y a decirle: no seas exagerado, ¿por qué me tratas así? Sé más compasivos, sé más misericordioso, vive la vida, que mira esto, que mira lo otro. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí, y tendrá tesoros en el cielo, aunque en esta tierra no tenga la gran cosa. Niéguese a sí mismo, aleluya. La palabra del Señor nunca es: dale por tu lado, dale por su lado a tus deseos, a tus emociones. No, niéguese a sí mismo. Pero me gusta aquí, pero me gusta allá, pero mira, es que así soy. Así eras. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Niéguese a sí mismo, niéguese a su carne, niéguese a sus deseos. Le va a doler, va a batallar, va a sufrir aflicción. Sí, el que sufre esa aflicción es una señal que eres un hijo de Dios, que eres justo. Porque estás no dándole rienda suelta a tu carne, sino refrenándola, limitándola y trayéndola a los pies de Cristo, para que Él sea glorificado, para que Él reine sobre tu vida, para que Él se glorifique sobre tu vida. La Biblia dice: este justo, hablando de Lot y ahora hablando de nosotros, este justo afligía su alma. ¿Por qué afligía su alma? Afligía su alma al sentir la influencia, la manipulación del pecado en su carne, la tentación. Por eso decía el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librarlos, porque no te dará cargas más pesadas de las que puedas soportar, y juntamente con la prueba te va a dar una salida para que salgas en victoria. El piadoso, el justo, el que batalla, el que sufre la aflicción contra el pecado, el que no le da por su lado, el Señor tiene maneras de ayudarlo, de rescatarlo, de fortalecerlo, de bendecirlo y de sacarlo adelante. No hay un justo que vaya a perecer o que vaya a ser dejado o abandonado por el Señor, sino que todo justo, el Señor dice: yo lo ayudaré, yo meteré mis manos por él. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los justos. Así obra el Señor. Él mete sus manos por el justo.
Pero el justo no es el que dice ser justo. El justo es el que siente y sufre la aflicción. Y esa aflicción, repito, porque no le da rienda suelta a su carne. Siente aquella influencia en su carne, en su corazón, aquella sensación del pecado, aquella influencia del pecado, queriendo seducirlo, queriendo controlarlo, queriendo manipularlo, queriendo envolverlo para poder desviarlo del camino de Dios. Toda esa influencia la va a sentir. Alguien dirá: hermano, si yo soy muy espiritual, ya no voy a sentirla. Hermano, si eres de palo, como dicen por ahí, ya no la vas a sentir. Pero mientras sigas siendo de carne, vas a sentir la influencia del pecado de una manera, de otra manera. El apóstol Pablo, para mí, es uno de los hombres más santos que ha pisado esta tierra después de Cristo, por supuesto. Un hombre tremendamente consagrado a Dios. Un hombre que dio ejemplo en todo. Un hombre que recibió revelaciones, que fue llevado al tercer cielo. Un hombre como pocos ha habido, si es que ha habido otro como él. Pero sin embargo él mismo dice: este mal descubro en mi ser. Me doy cuenta que hay un problema en mi vida y lo he descubierto. Y dice: es el pecado en mi carne, que mora en mi carne. Y eso es lo que me despierta en ocasiones, ese deseo, esa tentación a querer desviarme. Es la batalla, es la aflicción interior que sentí el apóstol Pablo. Decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Gracias doy porque apareció uno que puede vencer, y venció el pecado. Uno que puede controlar la carne y someterla y dominarla. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en Él tenemos la respuesta, en Él tenemos la salida, en Él tenemos la solución, en Él tenemos la victoria. Entonces esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero no vamos a estar exentos, repito, de batallar, de sufrir esa aflicción, porque somos carne como seres humanos. Me explico. Aunque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Ahora no es tampoco que estoy diciendo que, hermano, pues ya usemos como excusa que soy carne y por eso peco y por eso ando aquí y ando allá y deshago y hago y deshago. No, no ese es el punto. Seré carne, pero una cosa es que sea carne y sienta la tentación y la batalla y la lucha y todo eso me cree precisamente esa aflicción en mi ser. Y otra cosa es que le dé rienda suelta a esa carne. Mientras tú controles esa carne, la carne podrá sentir correr por allá y brincar para allá y ir para allá y hacer y deshacer por allá. Pero no importa lo que sienta, lo que sientes no es el problema, sino lo que le permites hacer. Si tú la traes sujeta a los pies del Cordero de Dios y le dices: no va a ser a tu manera, has muerto y ahora ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti. Entonces Él se glorificará en tu vida. Vamos a la palabra y avancemos porque el tiempo ya se nos fue. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice el Señor: bienaventurado el varón o la mujer, o los dos, generaliza, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice: ¿cómo será? Como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, siempre está verde y vigoroso. No así los impíos, perecerán y serán cortados. Entonces, ¿por qué le traigo a esta escritura?
Oiga bien lo que le voy a decir. Este pasaje dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el problema con sentarse, dice, en silla de pecadores, o estar en consejo de malos, o en camino de pecadores, o sentarse en silla de escarnecedores? ¿De qué está hablando? Está hablando de la relación que tenemos con el mundo, con el pecado, en lo que nos envolvemos, en lo que nos metemos, lo que practicamos, lo que hacemos. Dice la palabra: bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Pero por qué es bienaventurado? Porque ese hombre, esa mujer, podrá dominar con mayor libertad y sufrirá menos aflicción en su carne que el que se sienta en silla de pecadores, anda en camino de pecadores y en consejo de malos. Es decir, muchas personas dicen: pues yo voy a hacer esto, hombre, yo quiero darle gusto a mi carne, ya después me arrepiento, ya después busco a Dios. El joven dice: yo quiero vivir mi vida ahorita, soy joven, ya después, sí, está bien, creeré en Dios, creo en Dios, y después buscaré a Dios, y después iré a la iglesia, le pido perdón a Dios. ¿Acaso Dios no va a perdonarme? En su mayoría Dios sí perdona, pero el problema es que la carne nunca perdona. Dios perdona, pero la carne no perdona. El pecado que practicamos desde nuestra juventud hasta nuestra vida vieja, la carne lo abraza, se contamina, la carne se queda impregnado, imprimido el pecado allí. Hermano, ¿qué no me perdonó Dios? Sí, Dios te perdonó, pero el que Dios te haya perdonado no significa que tu carne te haya perdonado, que tu carne diga: ya vas a vivir como si nunca hayas probado eso. Esa sensación del pecado, ese sabor del pecado, esa experiencia con el pecado, se te va a quedar marcada en tu alma. Y va a ser una batalla y una lucha. Si un día de corazón quieres servir a Dios, vas a batallar mucho más que lo que Dios quería que batallaras. Es una maldición con la que muchas veces el hombre tendrá que batallar el resto de su vida hasta que se muera. Esa es la realidad del pecado. Es una maldición que hace la vida del hombre complicada, y más cuando quiere servirle a Dios. Cuando corre conforme al mundo, ahí no hay problema. O sea, digo, no hay problema entre comillas. No hay problemas en que no batalla con nada, no se aflige por nada, corre con la maldad, corre con el pecado, hace y deshace, se siente muy tranquilo y muy cómodo. Pero le espera condenación, le espera destrucción en este mismo mundo, le espera desgracia, consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. En vida y en la eternidad sigue trayendo muerte el pecado, sigue trayendo destrucción, sigue trayendo desolación. Por eso Dios nos invita, y en este momento me dirijo más a la juventud sobre todo, que está todavía sin haber probado, sin haberse enredado, sin haberse revolcado en las cosas perversas de este mundo, y que en ocasiones, repito, se le hace como muy fácil de que puedo hacerlo, y voy y pruebo y hago y experimento y ya me vengo tranquilo, y ahora sí, Señor, ahora sí, ayúdame, perdóname. Repito, Dios es bueno. Dios perdona cuando uno se vuelve a Él de corazón. Dios perdona cuando uno se arrepiente de corazón. Pero los efectos del pecado los sufrirás en tu carne el resto de tu vida. Batallarás. Siempre tendrás que andar cuidando esa área. Siempre será una amenaza para tu vida. Siempre correrás el riesgo de lo que pasó con el pueblo de Israel, de que ya habían salido de Egipto, iban a la tierra prometida, pero estaban recordando los pescados, los ajos, las cebollas de Egipto, y no podían disfrutar el maná de Dios. Decían: ya me cansé de pura Biblia, ya me cansé de palabra de Dios, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quieres?
pues extraño los ajos y los pepinos y las cebollas y los pescados y los puerros que comía en Egipto. Extraño el pecado y la maldad y lo que hacía. ¿Y de dónde te viene eso de extrañar eso? Pues quedó impregnado ese sabor en mi carne, en el paladar de mi alma, y ahora voy a querer regresar. Pero la palabra dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen vida, los que tienen esperanza, los que tienen fe para vida eterna, para perseveración del alma. Somos de los que perseveran y caminan hacia adelante y no retroceden para atrás. El hombre, la mujer que vivió una vida depravada puede dar testimonio de eso. Le cuesta más, batalla más con su propia carne. Por eso, jóvenes, jovencitas que se han mantenido todavía sin enredarse, sin perderse, sin corrompir su alma, Dios nos aconseja y nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será dichoso, será privilegiado, será bendecido. Ese hombre, esa mujer tendrá una dicha, una felicidad. No batallará con basura y con cosas que Dios nunca intencionó que batalláramos con ellas. Ese pecado no batallarás. Siempre batallaremos con el pecado externo. Pero cuando el pecado lo has probado internamente y ha quedado grabado el sabor, y te sientes tentado por la experiencia interna, porque el pecado se metió a tu corazón, cuando lo recibiste, cuando le diste la puerta abierta, cuando dijiste: yo quiero probar, yo quiero practicar, yo quiero saber qué se siente, yo quiero experimentar. Entonces ahí le diste la bienvenida, lo dejaste entrar. Y ahora, una vez que ya se metió, ahora batallar contra el pecado externo y batallar contra el pecado interno es un tormento, es terrible. Y solamente agarrándote, pero súper bien, de la gracia de Dios, es que puedes sobrellevar y vencer todo eso. Es la única manera. Solamente bien agarradito ahí de la gracia de Dios, sin soltarte ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante, sino mano a mano, como aquellos niños que se apegan a papá y no quieren soltarse para nada. Y ahí quédate, hijito. No, yo no me quedo, me agarro de tu mano, y donde tú estés, ahí quiero estar. Así debemos de ser en la presencia de Dios, caminando con Él, buscándolo, amándolo, sirviéndole con todo el corazón. Ese es el deseo de nuestro Dios. No quiere que batallemos con consecuencias, no quiere que batallemos con el pecado interno. Ya el pecado externo es suficiente para darnos problemas. Ya es suficiente. Aunque uno no haya probado el pecado externo, no deja de ser una lucha, no deja de ser una aflicción, una batalla con nuestra carne. Pero cuando lo pruebas y entra y se plasma el sabor del pecado, la experiencia del pecado, la sensación del pecado, batallarás con aquello terriblemente. Vuelvo a repetir: aunque Dios perdona, pero tu carne jamás te perdonará. Tu carne te gritará y te pedirá aquello mismo. Te dirá que no recuerdas, que ya se te olvidó lo bonito, lo especial, lo satisfactorio, lo atractivo, que no te acuerdas cómo se sentía y cómo te sentías. ¿Qué haces acá? Vuelve atrás, regresa, vuelve a probar lo que hacías. Te incitará, te provocará, te manipulará. Y Dios dice: aquellos jóvenes, aquellos hombres que no han probado aquello, bienaventurados serán, porque tendrán bendición superior, tendrán tranquilidad superior, tendrán ventajas superiores, tendrán beneficios de parte de Dios superiores. Aparte de que no sufrirás consecuencias, no sufrirás aflicción en tu ser, porque te has guardado para Dios. O sea, la aflicción que sufrirás será la externa. Pero, repito, lo que más problema nos da no es lo externo, es lo interno. Es cuando aquello se mete allá adentro.
se plasma ahí adentro. Eso nos da problema. Eso nos hace sufrir y batallar. Eso lo hace a uno como una tortura, como el drogadicto que ha usado droga por mucho tiempo y deja de usar, quiere abstenerse. Es una batalla terrible, sobre todo el primer proceso de desintoxicación. Su carne le grita, le pide en contra de todo aquello. Su carne quedó viciada con la droga. Pues quiero decirte, la droga no es lo único que nos vicia. Hay vicios más terribles, más fuertes, que se arraigan más profundo aún que la droga. Por eso dice el Señor: bienaventurado es el varón que no anduvo en camino de pecadores, que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Los malos, el que tome el camino del mal, perecerá, sufrirá, será dañado, se lamentará. Y Dios no anhela eso para ninguno de nosotros. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, para la gloria de su nombre. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey con todo tu corazón. Es una de las cosas que va a determinar qué tan fuerte va a ser esa lucha y esa aflicción que va a tener que sufrir. Luchando contra el pecado, luchando contra la tentación, luchando contra todo aquello desde lo externo hasta lo interno, la lucha interna, el recuerdo, la experiencia, el sabor, el sentimiento, la emoción y todo aquello que se experimenta por medio del pecado. ¿Me explico, mis hermanos? Es algo que al final de cuentas no vale la pena. Pareciera que es vivir la vida, como dicen allá afuera. Esto es vivir la vida. No, eso es vivir la muerte, porque a la muerte se dirigen. Vivir la vida es vivirla en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Eso es vivir la vida. Honrar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Eso es vivir la vida. Eso trae recompensas en este mundo y en la eternidad. Eso trae satisfacciones que este mundo no puede ofrecer. Eso trae bendiciones en vez de consecuencias a nuestra vida. Eso trae paz y tranquilidad a nuestra alma, y no tener que estar batallando con otras cosas. ¿Sí me explico, mis hermanos? Todo llega a traer consecuencias. Entonces necesitamos entender precisamente lo que pasaba el justo Lot, porque afligía su alma. Y dice que este justo, dice que sabe el Señor librar de tentación a aquellos que confían en Él y creen en Él, aquellos justos. Entonces, la vida depravada que vivimos en el pasado influye en qué tan fuerte va a ser esa aflicción que el Hijo de Dios va a batallar y a sufrir contra el pecado. Y segundamente, la experiencia interna que viviste y experimentaste, ¿verdad? Y que se quedó plasmada en tu vida, va a determinar igualmente qué tanto batallarás. Por eso es la bienaventuranza que Dios nos enseña a través de este pasaje. Entonces, Dios quiere librarnos de una aflicción y de un dolor que no debe de haber en nuestro corazón. El justo Lot era justo, y lo declara justo porque batallaba contra el pecado. No se rendía, pero sufría. El justo Lot sufría. Y cuando una persona, su carne está viciada del pecado y la priva de aquello, hay un sufrimiento en su carne, hay un dolor, porque aquello le está impactando. Repito, la única manera que puede sobrevivir un justo en medio de un mundo corrupto es metido, sumergido en la presencia bendita del Dios de los cielos, empapado de su gloria, rodeado por su gloria, por su espíritu, con su palabra en el corazón. Dijo el salmista: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardas la palabra del Señor, la palabra del Señor te guarda a ti.
viene la tentación y tú has guardado la palabra te guarda de la tentación. La palabra te guarda, sujeta a la carne, te mantiene, te afirma, te ayuda y no te deja desviarte fácilmente hacia la maldad y hacia el pecado. Aquí me detengo en esta mañana. Póngase de pie.